Sí. Bueno, profe, nos presentamos. Mi nombre es Elías Eduardo Bonet Mendoza. Mis compañeras, preséntense, por favor. Bueno, mi nombre es Elena Trillos Blanco. El mío es Ginelis Rumer. Mi nombre es María Angélica Redondo Rada. Bueno, profe, en estos momentos le haremos una entrevista con fines académicos, ya que tenemos mucho interés por conocer un poco más acerca de sus conocimientos. Sí, entonces, la primera pregunta para usted sería, ¿cuál es el ámbito organizacional en el que se especializa usted? Bueno, yo soy psicólogo de profesión y el ámbito, digamos, el subtema dentro de psicología organizacional en el cual me he desempeñado ha sido pues básicamente en dos. En lo que tiene que ver con riesgo psicosocial. De hecho, tengo una especialización en salud y seguridad en el trabajo, antes llamado gerencia en salud ocupacional. Y además de eso, pues en el campo aplicado y en el campo investigativo también he hecho investigación en diversos temas. Trabajé en procesos de selección hace muchos años. Lo que pasa es que pues de manera más reciente yo he sido los últimos 7 años docente universitario. Allí pues he tenido a cargo asignaturas relacionadas con psicología organizacional, con recursos humanos, con riesgo psicosocial, y también he hecho investigación en ello, ya investigación científica. Publicaciones también, tengo en el tema específico de riesgo psicosocial, tengo publicados dos artículos en Revista Nacional, un artículo en Argentina. Es que el tema de riesgos psicosociales, esa es mi pasión, es como el punto en el que me he acercado más a la riesgo psicosocial, correcto. Excelente, profe. Mi compañera va a hacerle otra pregunta. Bueno, ¿qué lo motivó a estudiar psicología organizacional y cuál ha sido su experiencia en el ámbito de este estudio? Bueno, la verdad, cuando yo empecé a estudiar psicología no pensé en desempeñarme ni en profundizar en la psicología organizacional. Inicié pensando, como tal vez la mayoría de gente, pues pensando en psicología clínica. Luego, pues me di cuenta de la diversidad de campos en que la psicología es aplicada y en algún momento, pues tuve una clase precisamente de riesgo psicosocial, una asignatura que da un docente en la Universidad Nacional de Colombia que se llama Juan Guerrero, es un experto y un investigador de hace muchos años en ese tema. Pues yo, como era estudiante de la Universidad Nacional, allá hay pues también un contexto muy de pensamiento crítico y social y demás, y este docente pues tenía una apreciación que me pareció muy diferente sobre el trabajo. Digamos que la visión de psicología organizacional más usual es la visión así tipo taylorista fordista, la visión del recurso humano, ¿sí? Que es la visión según la cual las personas son un recurso que se puede manipular y manejar y se puede, digamos, empaquetar y acomodar en ese sistema, en esa máquina grande llamada empresa, ¿cierto? Que esa es pues, la visión de comienzos del siglo pasado. Empezó con estas ideas de controlar tiempos y movimientos de Taylor y con lo que de la contribución de Ford en cuanto a la construcción de las cadenas de montaje en las industrias. Pero pues el tema es que las concepciones en psicología organizacional cambiaron mucho con el tiempo, que eso de pronto incluso en nuestro medio no se ve, no se entiende tanto. Hay mucha gente que piensa que el psicólogo organizacional lo que hace es selección y ya, o selección y evaluación, que son como temas de la psicología individual. Sin embargo, pues esa asignatura me ofreció una visión distinta porque desde el enfoque que maneja ese profesor se concibe el riesgo psicosocial en el trabajo. De hecho, se concibe el trabajo de una manera crítica al modelo de la modernidad, al modelo taylorista fordista. Y eso se da primero por evidencia epidemiológica que demuestra
que cuando el trabajo humano cambió de esa manera y cuando las máquinas empezaron a tener el control sobre los tiempos y los ritmos de trabajo, cuando se le quitó el control al trabajador de su propia labor, fue en ese momento en que empezó a surgir epidemiológicamente hablando, pues una serie de manifestaciones psicológicas tipo ansiedad, depresión, y psicosomáticas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades oncológicas, que tienen que ver con un proceso de desgaste del cuerpo y de lo psicológico, porque el trabajo, en ese sentido, el trabajo capitalista, lo que hace es dividir el saber y el hacer, los rompe, el trabajador se queda solo con el hacer, las personas que coordinan la empresa se quedan con el saber, le quitan el poder al trabajador, le quitan su posibilidad de hacer elecciones sobre sus movimientos, sus tiempos, sobre su creatividad, se sobreutiliza ciertas características humanas, es decir, el trabajador hace una serie de acciones repetidas, incluso a veces monótonas, que desgastan esas habilidades involucradas, y por otro lado se subutilizan, no se utilizan y se atrofian otras capacidades más, lo cual está pues ya plenamente investigado. Incluso ese profesor que les comento en los años 80 y 90 había hecho una investigación con sus estudiantes de ese entonces que demostraba que el trabajo monótono estaba correlacionado con con una reducción en el coeficiente intelectual incluso. Entonces, esas evidencias, junto con los movimientos de contrarrevolución que hubo en los años 60 y 70, llevó aquí en Latinoamérica al surgimiento de algo que se llama la medicina social latinoamericana. Y él, aunque pues tenía todos sus conocimientos sobre riesgo psicosocial, lo cruzó con esas ideas, además con ideas también de gente que hace economía crítica, por ejemplo, Zygmunt Bauman, que pues nos habla de la división internacional del trabajo, nos habla de la sociedad líquida, de cómo el sistema está creado para hacer una forma de explotación del trabajo humano en favor de quienes tienen pues los recursos, el capital y la maquinaria del acceso a los recursos para generar esta explotación, y los cambios que ha habido respecto al sistema de trabajo cuando ya pasamos de industrialización a servicios. Entonces pues vi una posición como tan crítica respecto a eso, que de verdad pues me satisfizo mucho, y de hecho mi investigación de pregrado la hice de esa manera. En esa época había todo un debate a nivel nacional por los cambios que había habido en la forma de contratación del personal de salud, en particular pues de todo el personal de salud, pero pues nosotros nos centramos en personal de enfermería. A las enfermeras, como a muchos trabajadores de la salud, los empezaron a contratar por una modalidad que se llama cooperativa de trabajo asociado, que es una especie de subordinación disfrazada, porque pues aquí, digamos, en el papel se supone que los trabajadores cooperados, ellos se supone que se alían y ellos mismos en conjunto son los dueños de los medios de producción y del capital, y van y le ofrecen sus servicios a una empresa. Eso es lo que dice la ley, pero aquí en el país, en este país son tan buenos para tergiversar y dañar las cosas, los empresarios de la salud lo que empezaron a hacer fue a utilizar esa modalidad para despedir y sacar a la gente, obligarlos a que se asociaran, ¿sí? Y pagar el tema del trabajo asociado, pero lo hicieron no con el objetivo de que ellos realmente se organizaran y realmente tuvieran los recursos, no, sino que lo hicieron para ahorrarse la plata que implica y tener unas contrataciones como más inestables y pues que eso va en contra del trabajador. Entonces, ¿y qué competencias debe tener un psicólogo en esa área?
Bueno, yo, digamos, implícitamente lo estaba diciendo, pero yo creo que uno tiene que tener primero un enfoque crítico, una visión muy crítica de lo que implica el trabajo humano, ¿sí? Porque hay gente, por ejemplo, que llega a pensar que el psicólogo organizacional lo que hace es solamente a favor del bienestar del trabajador. Pues no, porque el psicólogo organizacional también se necesita para que el trabajador sea eficiente y eficaz y la empresa logre sus metas. Pero también hay gente que en cambio se va al otro extremo, ¿sí? Y piensa que la psicología organizacional está para solamente lograr que la empresa consiga plata, y tampoco. Tiene que haber un punto intermedio en donde el bienestar del trabajador lo lleva a comportarse de maneras más eficaces y eficientes, y ahí hay como una especie de cooperación, pero que tiene que ser basada en el derecho, y más en un país como en Colombia, donde los derechos laborales son sobrepasados. Entonces ese enfoque crítico es importante. El tema de conocer la legislación es sumamente necesario, porque pues, no solo por el hecho de que se pueda hacer buena gestión a favor de la empresa, y que la empresa, cuando reciba inspectores del Ministerio de Trabajo, pues pueda mostrar unos buenos procesos, sino también pues en el sentido de favorecer también los derechos de los trabajadores, por supuesto. También tiene que tener actualidad, totalmente una actualización de conocimientos y de saberes. El psicólogo colombiano pues muchas veces se queda con el manual viejo de psicología organizacional, el libro viejo, no conoce las nuevas tendencias, no sabe casi sobre temas de capital humano, etcétera, del tema del capital intelectual y capital humano, que es digamos un modelo más avanzado que concibe esta relación del trabajador con el trabajo de una forma, pues me parece como más positiva, como que implica mayor desarrollo de las capacidades de los seres humanos. Entonces me parece que tiene que tener mucha actualidad en eso, muchas capacidades de investigador también, porque hay en psicología organizacional aquí en el país hacen unas vainas, por ejemplo, en todo el proceso casi todo proceso de selección, de una vez la gente piensa en usar el WARTEC, ¿sí? Y no tienen ni idea si el WARTEC tiene confiabilidad y validez, y no tienen ni idea si el WARTEC está sobreexpuesto. De hecho, tengo una amiga que hizo una tesis sobre los principales instrumentos psicológicos que usan los psicólogos aquí en Colombia, y los hallazgos sobre instrumentos como 16PF o WARTEC son terribles. Los psicólogos no consultamos los manuales, no sabemos qué es confiabilidad, no sabemos qué es validez. Hay psicólogos haciendo test psicológicos en línea que no sabemos, ellos no tienen ni idea de dónde están los baremos. Bueno, esa parte de la actualización es importante. Profe, una pregunta: ¿y cuál considera usted que son los principales retos que nosotros afrontaríamos como psicólogo organizacional? Bueno, yo creo que el principal reto siempre es encontrar ese punto intermedio en que los intereses de la empresa y los derechos individuales y laborales, y los intereses también individuales del trabajador se encuentran. Eso no es tan sencillo de hacer, porque pues, en lo real surgen muchas situaciones. Yo hace poco conocí, por ejemplo, un caso en el cual una trabajadora que tuvo un accidente no laboral le ha ocasionado una serie de dificultades administrativas a su empresa, una empresa que no la puede sacar porque ella ya está calificada con cierto nivel de incapacidad y tiene su derecho laboral, ¿cierto? Pero eso también ha minado el propio bienestar de la trabajadora, porque ella se siente inútil, se empezó a deprimir, y la empresa pues está perdiendo plata porque le están pagando a una trabajadora que del 100% de cosas que debería estar haciendo solamente puede hacer como el 20%. Entonces no es fácil llevarlo a la realidad, pero yo creo que siempre ese es como el mayor reto del psicólogo organizacional, encontrar ese punto de equilibrio. Para usted, ¿cuál es el perfil de un psicólogo organizacional? Bueno, el perfil, pues tiene que ser una persona con capacidades y habilidades sociales,
capacidad de convencimiento, porque muchas veces tiene que tener un rol intermedio entre sus jefes y las personas que coordinan la empresa y los trabajadores, que tienen dos visiones de cómo debería ser la vida pues diferentes. Entonces tiene que tener esa capacidad de escucha, esa habilidad social, esa capacidad de transmitir y comunicar. Habilidades en temas de resolución de conflictos es sumamente fundamental. Debe ser una persona que pues, sepa cómo resolver conflictos. También debe ser una persona pues, con capacidad de liderazgo, de manifestar sus ideas, de inspirar esas ideas en los demás. Y bueno, ya también lo que he mencionado, ¿no? Estar actualizado en conocimiento, tener una visión crítica. Y conocer mucho de gestión. Tiene que tener claro qué es el ciclo PHBA y todo lo que esté en boga en cuanto a gestión. María Angélica, discúlpame, te interrumpí. Tranquilo. Nosotros como futuros psicólogos, ¿qué nos recomienda usted o qué planes o estrategias debemos manejar dentro del Departamento de Recursos Humanos? Bueno, lo primero que hay que decir es que usted tiene que hacer una revisión juiciosa de qué es lo que pide la ley, ¿sí? Y de cómo de cómo el derecho laboral está incidiendo y estaría incidiendo en lo que usted debe hacer, ¿vale? Entonces, eso lo digo ¿por qué? Porque si usted hace un proyecto así tan bacano, tan chévere, tan bonito, ¿cierto? Pero descuida algún tema que sí tiene una implicación legal para la empresa, sería problemático. Entonces, es una política de que uno tiene que iniciar con lo urgente y luego ahí sí pues pasar a lo importante. Lo urgente siempre va a ser lo mínimo que pide la legislación colombiana en cuanto a todo lo que tiene que ver, bueno, no solo con derechos laborales, sino también en general en cuanto a temas de cómo se da el sistema laboral en el país, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema general de salud y seguridad, todo eso, ¿sí? Otro aspecto importante es concebir la empresa, el lugar donde está usted, en los niveles que nos menciona la teoría del comportamiento organizacional, ¿no? Porque pues muchas veces el problema o el limitante del psicólogo es que se queda solo en lo individual, pero realmente el rol del psicólogo se parte como en tres grandes escenarios: el escenario individual, la microperspectiva que llama Chiavenato, la perspectiva intermedia, que es todo lo que tiene que ver con la dinámica grupal y de liderazgo, y la dinámica macro de las empresas, que tiene que ver con la cultura organizacional, con el clima organizacional, con el desarrollo de la organización, con la parte de políticas. El psicólogo puede dar unos aportes muy importantes y significativos si concibe la empresa en esos tres niveles. Y eso le permitirá pues también, obviamente, pues entender qué es lo que debe hacer y cuál es su rol ahí en esa empresa, y de hecho explicárselo a los demás, porque pues también el tema de los imaginarios sociales hacen que la gente por fuera piense que el psicólogo organizacional es el que está ahí para seleccionar y de pronto para escucharle el problema, como si fuera un psicólogo clínico, para escucharle el problema al trabajador si tiene un problema, y pues eso no es así, ¿no? Si un psicólogo organizacional encuentra un problema que podría ser clínico en alguien, un trabajador, pues le toca remitirlo al que realmente haga eso, ¿no? Entonces hay muchos imaginarios y esa partecita de que el psicólogo tenga muy claro esos escenarios, esos componentes del comportamiento organizacional, y que los exprese y que lo que haga pues lo traduzca a ese lenguaje, me parece que es una estrategia importante. Y la otra estrategia importante es tomar en cuenta la idea del sistema, ¿no? La concepción de la empresa como un sistema. Si ustedes miran, por ejemplo, en los libros de administración de recursos humanos, las facetas en las cuales se ocupa la psicología organizacional y la administración de recursos humanos son muy claras, ¿no? Está el subsistema de adquisición del recurso humano, está el subsistema para mantener ese recurso humano, está el subsistema para mejorar ese
ese recurso humano. Entonces, esas claridades conceptuales, desde esas claridades conceptuales se puede establecer el rol que usted va a tener en una empresa. Bueno, profe, quería darle las gracias por toda la información que nos brindó y fue de mucha ayuda para nosotros su participación en esta entrevista. Bueno. Sí, claro, profe, la verdad, por falta de tiempo, pues no podríamos seguir porque, estamos hasta demorando de más. Pero de todas maneras, de parte de todos nosotros, le agradecemos mucho por su tiempo. ¿Oigo? Entonces, Listo. muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, Bueno, profesor. gracias por la invitación. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, profe.